Buen día, chicos. Entonces hoy nos corresponde los modificadores de la zona del predicado. Los modificadores pueden ser objeto directo que responde a la pregunta ¿qué? Objeto indirecto que responde a la pregunta ¿a quién o para quién es el beneficio de la acción? Y el circunstancial, que lo podemos encontrar haciendo diferentes preguntas: ¿cuándo, dónde, cómo, para qué, con qué o por qué? Pues bien, entonces vamos a ver en primer lugar el objeto directo. Pues bien, tenemos aquí una oración. Hasret preparó un pastel. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar zona del predicado. ¿Qué hizo Hasret? Preparó un pastel. Pues bien, entonces ahora lo que nos corresponde es ¿cuál es el núcleo del predicado acá? Sí, es preparó. Ahora nos hacemos la pregunta para ver si hay objeto directo. ¿Qué? Le hacemos la pregunta al verbo. ¿Qué preparó? Entonces tenemos la respuesta, un pastel. Quiere decir entonces que un pastel sería el objeto directo. Entonces, por lo tanto, nuestra oración quedaría de la siguiente manera. Vean, zona del predicado, el núcleo y objeto directo. Pues bien, ahora vamos a ver el objeto indirecto. Como dijimos, a quién o para quién es el beneficio de la acción. Tenemos la oración. Hasret preparó un pastel para su papá. Entonces dijimos que la zona del predicado es preparó un pastel para su papá, ¿verdad? Núcleo del predicado, preparó. Ya contestamos, ¿verdad? ¿Qué preparó? Un pastel sería objeto directo. Ahora la pregunta es ¿a quién preparó un pastel o para quién preparó un pastel? Así es, para su papá. Entonces para su papá sería el objeto indirecto. Entonces veamos la oración. Entonces nos quedaría de esta manera. Vean, predicado, núcleo, que preparó un pastel, objeto directo. ¿Para quién? Hoy para su papá. Pues bien, entonces ahora vamos a ver el circunstancial. Dijimos que el circunstancial lo vamos a encontrar haciéndonos diferentes preguntas, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí otra oración. Veamos. Dice, Hasret preparó un pastel para su papá ayer. Entonces ya sabemos que la zona del predicado ¿cuál es? Un pastel es objeto directo. Objeto indirecto, ¿para quién? Para su papá. Ahora nos hacemos la pregunta. ¿Cuándo? Porque en este caso están hablando de un día, ¿verdad? Ayer. Entonces aquí sería ¿cuándo? ¿Cuándo preparó un pastel para su papá? Ayer. Quiere decir que la palabra ayer sería un circunstancial de tiempo. Entonces nuestra oración quedaría de la siguiente manera. Vean. Todo, ¿verdad? Entonces circunstancial se coloca con doble C, ¿verdad? Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Papá comió pastel lentamente. Nos preguntamos, ¿qué hizo papá? Comió pastel lentamente. Esta sería la zona del predicado. El núcleo, así es, comió. Entonces hacemos la pregunta para ver si hay objeto directo, ¿verdad? ¿Qué comió? Entonces vemos que sí hay. ¿Qué comió? Pastel. Entonces sí hay objeto directo. Ahora, la pregunta es ¿a quién o para quién comió pastel? No lo dice. Entonces quiere decir que en este caso no hay objeto indirecto. Entonces ahora veamos si es circunstancial. Y decimos papá comió pastel. ¿Cuándo comió pastel? No dice. ¿Dónde comió? Tampoco. ¿Cómo comió pastel? Sí dice, ¿verdad? ¿Cómo lo comió? Lentamente. Quiere decir que aquí hay un circunstancial de modo. Entonces nuestra oración quedaría de la siguiente manera. Así. Comió pastel, objeto directo, lentamente, circunstancial. Ahora bien, vamos a ver una oración donde nos vamos a dar cuenta, van a decir, bueno, es algo un poquito más de trabajo, lleva un poquito más de trabajo su análisis. Esta tarde Mayra dejó un regalo para mí. Vean, este es un caso en el que en el predicado no lo vamos a encontrar al final de la oración, sino que curiosamente vamos a ver que el sujeto está inmerso en medio y el predicado se divide en dos partes. Entonces la pregunta es aquí, ¿quién hace la acción? Mayra. Entonces esa es la zona del sujeto. Entonces, ¿qué hizo Mayra? Dejó un regalo para mí esta tarde. Esa sería toda la zona del predicado. El núcleo del predicado, ¿cuál sería? Así es, dejó.
Ahora la pregunta para saber si hay un objeto directo. ¿Qué dejó? Un regalo. Si hay objeto directo, un regalo. Ahora, la pregunta para saber si hay objeto indirecto. ¿A quién o para quién dejó un regalo? Para mí. Entonces este sería el objeto indirecto. Entonces ya vimos que tiene objeto directo, indirecto y ahora circunstancial. Hacemos cuándo. ¿Cuándo dejó un regalo para mí? Esta tarde. Este sería el circunstancial. Entonces finalmente nuestra oración quedaría de esta manera. ¿Ven? Como les decía, ¿verdad? El predicado está dividido en dos partes porque Mayra sería parte del sujeto. Vuelvo a repetir, dejó el núcleo o de ¿qué dejó? Un regalo. Hoy, ¿a quién o para quién dejó el regalo? Para mí. ¿Y cuándo lo dejó? Esta tarde, circunstancial. Muy bien, chicos, entonces cualquier duda que tengan ustedes respecto a este tema me pueden preguntar, con gusto yo se los puedo resolver a la hora de realizar su ejercicio del día de hoy. Gracias por su atención y cuídense mucho, chicos.